Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy ya vamos a empezar con el patrón del Capitán Garfio. Vamos a hacer sus brazos y sus piernas y lo que nos dé tiempo del cuerpo, ¿vale? Como siempre, empezamos por los brazos y las piernas y después hasta donde nos dé tiempo del cuerpo. Entonces, bueno, pues necesitamos el color carne, necesitamos el color plata o gris, el que hayáis escogido, blanco y color fucsia. Y para el cuerpo os había dicho que yo voy a utilizar un color que tengo aquí, color crema, más o menos, que me había confundido comprándolo porque no se ve. Así que bueno, vosotros escoged el color que queráis. Si queréis hacerle en color carne el cuerpo, pues también vale. Entonces vamos a empezar con el bracito derecho del muñeco. Así que tomamos el color carne y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Recordad que hacemos todo el muñeco con un gancho de 1,75. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Ahora en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta 2 habíamos hecho 6 aumentos, entonces terminamos con 12 puntos, así que en la vuelta 3 y 4 hacemos un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta 5 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Vamos a repetir 3 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Ahora, a los que vayáis a cambiar de color, en el último punto de la vuelta número 6, donde estábamos haciendo un punto en cada punto de los 8 que teníamos, el último punto lo cerramos ya con el nuevo color. Y en la vuelta número 7 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, pero solo por la hebra de la parte de adentro. Entonces, en el punto, tomando solo la que está por dentro, ahí es donde vamos a hacer los 8 puntos que tenemos. Hay una, en la siguiente también solo por la que está dentro, 2, y así vamos haciendo hasta 8 puntos. En la vuelta número 8, ya tomando el punto completo, vamos a hacer una disminución. Empezamos haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto de los que nos quedan, ya con el punto completo. Así vamos haciendo hasta tener los 6 puntos bajos y terminamos la vuelta con un total de 7 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos. Al llegar a la vuelta 23 hacéis ya una cadena en el último punto y podéis cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra muy larga porque luego vamos a unir el brazo tejiéndolo. Vamos a empezar ahora a hacer el brazo del lado izquierdo. Entonces empezamos con el color plata o color gris, el que queráis, y para los que queráis hacer el gancho con el hilo, ¿vale? Habréis visto el vídeo de la lista de material, si no, ir por allí para ver que os explico que vamos a cambiar esto si queréis. Si no le vais a hacer el gancho con el alambre, cuando hagáis el anillo mágico, ahora empezamos haciendo un anillo mágico, vais a dejar bastante hebra, porque el gancho del Capitán Garfio se lo vamos a hacer con este hilo a los que lo quieran cambiar, ¿vale? Yo se lo voy a volver a hacer con el alambre tal cual lo tengo, pero para quien lo quiera cambiar, lo vamos a hacer con el hilo. Entonces, dejáis bastante hebra
y hacemos un anillo mágico. Yo ahora voy a dejar bastante hebra para explicaros cómo es que tenéis que hacerlo en el caso de que no lo queráis hacer con el alambre. Pero bueno, ya os digo que yo después lo voy a hacer con el alambre igual. A ver, que no puedo. Ahí hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un punto bajo y el trozo de ala de hilo que tenemos del anillo mágico, en vez de meterlo para adentro e irlo escondiendo, lo dejamos así hacia afuera. ¿Vale? Lo dejamos por este lado de aquí hacia afuera. Ahí. Y empezamos en la vuelta número 2 haciendo un punto bajo, y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Vamos a repetir 2 veces más lo de un punto bajo y un aumento. Nos queda una más, ya llevamos 2, es un total de 3, un punto bajo y un aumento. Y terminamos la vuelta con 9 puntos. Ahora en la vuelta 3 y en la 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. En el último punto de la vuelta número 4 vamos a cambiar ya de color para hacer el brazo. Me lo podéis hacer color carne, color blanco, el color que vosotros queráis. Y en la vuelta número 5 empezamos haciendo una disminución. Hacemos ahora 2 puntos bajos, 1 y 2. Repetimos una disminución y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y terminamos la vuelta con 7 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer los 7 puntos que tenemos, pero los hacemos por la parte de la hebra de dentro. Entonces en el punto tomamos solo la hebra que está por adentro y ahí vamos haciendo los 7 puntos que tenemos, uno en cada punto, solo con la hebra de dentro. Ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos y ya tomando la hebra completa. Ya tomando punto completo vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 23. En el final de la vuelta 23 hacéis lo mismo que en el otro brazo, una cadena y ya podéis cortar la hebra. Ahora con el color blanco vamos a hacerle el volante que tiene alrededor de sus manguitas. Entonces en el brazo derecho, ¿vale? Porque son diferentes. En el brazo derecho vamos a tomar la hebra que está por fuera, la que habíamos dejado en la vuelta número 7. Ahí habíamos dejado una hebra por afuera, que habíamos tejido solo por la de dentro. Y ahí nos vamos a unir. Nos unimos con un punto deslizado. Hacemos una cadena. Y ahí mismo, donde nos hemos unido, vamos a hacer el primer punto bajo. Y ahora vamos a ir haciendo alrededor un punto bajo en cada hebra de las que tenemos. En total son 8. Teníamos 8 puntos en esta vuelta, entonces aquí hacemos 1, 2 y vamos a ir haciendo un punto en cada una de las hebras. 3. Ahí tenemos sacados los 8 puntos. Entonces ahora vamos al primer punto y ahí empezamos haciendo un aumento. Ahí hacemos uno y en ese mismo punto otro.
Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Tenemos 8, así que terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por toda la vuelta. 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Y de nuevo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto un punto bajo. Y ahí vamos haciendo por toda la vuelta para que nos quede la orilla. Cuando lleguéis al final, hacéis un punto deslizado aquí en el huequito de las primeras cadenas. Ahí os unís con un punto deslizado. Hacéis una cadena y ya podéis cortar. Escondemos esta hebra y así queda. Y ahora vamos a hacer el volante en el brazo izquierdo. Entonces, con el color blanco de nuevo, nos vamos a unir en la vuelta número 6. Aquí habíamos tejido por dentro en la vuelta número 6. Por aquí están, ahí está la hebra que habíamos dejado por afuera. Y recordar que aquí no teníamos 8 puntos alrededor, en esta vuelta teníamos 7. Entonces nos vamos a unir ahí en ese primer punto, hacemos una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido vamos a hacer un aumento. Hacemos el primer punto y ahí mismo hacemos otro. Y ahora vamos a ir haciendo alrededor de la vuelta los 6 puntos que nos quedan. Ahí hacemos otro, en la siguiente hebra otro y así. Entonces, como al principio hemos hecho un aumento y ahora vamos a hacer los 6 puntos que nos quedan, terminaremos la vuelta con un total de 8 puntos. Una vez que terminamos la vuelta, en la vuelta número 2 nos pasamos al primer punto y ahí vamos a hacer un aumento. Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. Un aumento en cada uno de los 8 puntos que tenemos. Ahí hacemos otro. Hacemos 8 aumentos, uno en cada uno de los puntos que tenemos y terminamos la vuelta con 16 puntos. Y ahora en la vuelta número 3 ya vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro brazo. Es que empezamos con un punto bajo y hacemos 3 cadenas. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo y volvemos a hacer 3 cadenas. Vamos al siguiente, hacemos punto bajo y 3 cadenas y esto es lo que vamos haciendo alrededor. Un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas. Al terminar, rellenáis los brazos con el limpiapipas y ahora, para los que no vais a hacer el gancho con el alambre, con la hebra que habíamos dejado así por afuera, si se os ha olvidado dejarla por afuera, con el gancho podéis meteros ahí en el agujerito y tratar de sacarla. Ahora, sujetamos con el dedo, así, más o menos el tamaño que le queramos dar, y vamos a hacer una especie de nudo aquí en el anillo mágico, ¿vale? Dejando así un poquito de hebra. Ahí hacemos un nudito, dejando la hebra que vosotros queráis. Yo no lo voy a hacer muy fuerte el nudo porque yo luego esto lo voy a deshacer, porque sí que lo voy a hacer con el alambre. Entonces esto es solo para explicaros a los que no queréis usar el alambre. Hacemos ahí un nudito y nos queda esta hebra así suelta. Y ahora con un poquito de silicona fría la ponéis en vuestros dedos, que esto no quema. Si me seguís ya sabéis que a veces pongo el tejido duro así con esto, con la silicona. Entonces tomáis así un poquito en vuestros dedos, se lo ponéis al hilo y le vais haciendo así al hilo hasta que se vaya quedando duro.
Lo vais enroscando con paciencia porque se tarda un poco. Y cuando más o menos esté cogiendo textura, que esté duro, se lo vais poniendo así, torciéndoselo un poquito. Y con paciencia. Ahora no está quedando tanto porque yo no lo quiero terminar de poner duro porque no lo voy a hacer así. Pero bueno, os voy a hacer el ejemplo de que se puede colocar. Le vais dando forma, con paciencia. Ahí lo vais dejando. Bueno, fijaros que ni siquiera le he terminado de poner todo el pegamento y ya se está quedando la forma. Entonces le vais haciendo así y ahí os quedaría un gancho más o menos hecho. Pero esto es solo para los que no queréis usar el alambre. Después, según vayamos tejiendo, os diré cómo es con el alambre, porque yo sí lo voy a hacer con el alambre. Vamos a continuar ahora con las piernas. Entonces, con el color blanco vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una más para subir, en total son 7 cadenas. Y empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 2, 3 y 4. Por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un aumento y vamos a marcar el primer punto. En el siguiente punto de nuevo hacemos otro aumento y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos. Uno y en el último punto otro. Terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un aumento. Vamos a marcar el primer punto. Y a continuación hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir un aumento y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos ahora un aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. De nuevo hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente de nuevo un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente un punto bajo. Ahora un aumento. Y en el último punto un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 32 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer
los 32 puntos que tenemos, pero por la hebra de dentro. Solo tomando la hebra de dentro vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, ya tomando punto completo. Vamos a hacer uno y lo vamos a marcar y seguimos haciendo hasta tener 9. Después de los 9 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos un punto bajo. A continuación una disminución. Hacemos ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. De nuevo una disminución. Un punto bajo. Otra vez una disminución. Y ahora hacemos 9 puntos bajos. Uno en cada punto de los que nos quedan. Uno en cada punto hasta tener 9. Y ahora en el último punto, en los últimos puntos, hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 27 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo una disminución. Lo vamos a marcar, este primer punto. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Después de los 7 puntos bajos, vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí hacemos una, 2, 3 y 4. 4 disminuciones. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Después de los 8 puntos bajos, hacemos una disminución en los 2 últimos puntos que nos quedan. Y terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. Aquí hacemos una, 2, 3. Y 4. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 17 puntos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 5 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3, y 4. Y después de las 4 disminuciones hacemos 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta número 8 con 13 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución triple, entonces nos metemos en el punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente punto, traemos hebra y nos metemos en el siguiente punto y traemos hebra. Esto lo cerramos todo junto, ahí está la disminución triple. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Y al terminar la vuelta número 9 tenemos un total de 11 puntos.
Ahora en la vuelta número 10 y en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. Ahora vamos a cortar un pedazo de alambre de unos 25-26 centímetros de largo más o menos y en la punta, en uno de los extremos, lo vamos a doblar así, tomando la medida del pie por fuera, así, para que luego al meterlo por dentro nos quede una buena base. Lo dobláis más o menos así y le vamos a poner un poquito de cinta aquí para que quede más durito. Una vez que tenemos ya todo forrado con cinta, lo vamos a meter dentro del pie. Y a lo mejor cuesta un poquito porque está el tejido aquí pequeño, pero es que si lo metíamos antes se nos iba a salir según íbamos tejiendo. Entonces vamos con paciencia, lo vamos metiendo así. Esta parte la grabo para que veáis que se puede meter, ¿vale? Que no he retocado el tejido ni nada, porque sí que es un poquito difícil, pero ahí está. Y ahí quedaría puesto ya en el pie para hacer durito y vamos rellenando el resto. Ahora en la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo un aumento y a continuación del aumento vamos a hacer 11 puntos bajos, que son los que quedan alrededor de la vuelta, y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora desde la vuelta número 17 a la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Acordaros de ir rellenando el pie y la pierna según os haga falta y en la vuelta número 20 empezamos haciendo una disminución y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora vamos a cambiar al color fucsia. Entonces en el último punto que acabamos de hacer, que era una disminución, la vamos a cerrar con el color fucsia. Hacemos la disminución y lo cerramos con el color fucsia. Y en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo una disminución ya con el color fucsia, empezamos haciendo una disminución y vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto alrededor de la vuelta. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora hacemos un punto bajo, de nuevo un aumento y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer un punto bajo y de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta,
y terminamos con un total de 10 puntos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. En la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo un aumento y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto de los que nos quedan, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 27 empezamos haciendo un aumento, a ver, ahí, y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan, y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora en la vuelta número 28 y número 29 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos y recordar ir rellenando la pierna según vayamos tejiendo. En la vuelta número 30 empezamos haciendo un aumento y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que nos quedan alrededor de la vuelta, y terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Ahora desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 36 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Después de la vuelta número 36, en el último punto hacéis ya una cadena y ya podéis cortar la hebra. Tenéis que hacer dos piernas iguales y en la primera cortáis la hebra, no hace falta que dejéis hebra muy larga porque luego lo unimos tejiendo, y en la segunda ya no cortáis la hebra porque así ya vamos a unir las piernas. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os esté gustando, que hayáis entendido bien lo de hacerle el ganchito con el hilo en vez de con el alambre, ¿vale? Espero que me haya explicado bien y que os haya quedado claro. Si no es así, podéis dejarme en los comentarios lo que queráis, cualquier parte que no se me haya entendido o que no me haya sabido explicar. Me dejáis en los comentarios y por ahí vamos viendo a ver qué problema puede haber. Y bueno, pues esto, como ya digo, lo dejamos por aquí. Si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis y activáis la campanita para que os avise YouTube cada vez que esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram, por allí voy dejando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!